Al planear mi viaje a Turquía, había dos destinos que más esperaba visitar: la Basílica de Santa Sofía en Estambul y las ruinas de Troya. La Santa Sofía, como obra maestra de la arquitectura bizantina, y uno de los edificios más famosos del mundo, ocupaba el primer lugar en mi lista de deseos como estudiante de arquitectura. Troya, por su parte, era conocida como el mayor descubrimiento arqueológico de la historia, un lugar donde el mito se convirtió en realidad. Las ruinas de Troya se encuentran en Anatolia, la parte asiática de Turquía. Gracias a su posición geográfica única entre Europa y Asia, Anatolia ha desempeñado desde la antigüedad un papel fundamental en el comercio y el intercambio cultural. Troya estaba situada en el corazón de esta región, y, tras innumerables guerras y reconstrucciones, se convirtió en una ciudad con capas de historia superpuestas. El Parque Nacional Histórico de Troya se halla a unos 30 kilómetros al sur de Çanakkale. Aproximadamente 6 horas en autobús desde Estambul. El núcleo del sitio se extiende alrededor de la colina de Hisarlik, que domina una llanura atravesada por los ríos Escamandro y Simois, a unos 5 kilómetros de la costa del mar Egeo. A la entrada del parque se alza un enorme caballo de madera, símbolo del mito de la guerra de Troya. Según explicó el guía, fue donado al parque tras su uso en la película Troya, protagonizada por Brad Pitt. El nombre Troya, o Truba en turco, significa ciudad de Tros. Se cree que la zona ha estado habitada desde alrededor del 4000 a.C. Las excavaciones han revelado 9 capas distintas, que representan diferentes épocas históricas. A medida que uno recorre el sitio, puede ver señales que indican estas capas, mostrando cómo la ciudad fue construida una y otra vez sobre sí misma. Aunque hoy en día solo quedan muros y caminos en ruinas, las excavaciones continúan y se desconoce cuándo concluirán. El entorno, sereno y hermoso, ofrece la misma sensación de eternidad que los antiguos restos griegos y romanos del Mediterráneo, ideal para paseos tranquilos. El arqueólogo alemán Heinrich Schliemann inició las excavaciones en 1870, convencido de que Troya era la ciudad cantada por Homero en la Ilíada, demostrando así su existencia histórica. Durante 3 años de trabajo, Schliemann descubrió una enorme cantidad de artefactos, entre ellos un tesoro que resultó ser 1000 años más antiguo que la Troya homérica. Schliemann contrabandeó parte de los hallazgos a Alemania, donde los exhibió por primera vez en 1881 en el Museo de Berlín, dando a conocer al mundo la espléndida cultura troyana. Sin embargo, tras la ocupación soviética de Berlín en 1945, los tesoros de oro y plata fueron confiscados y llevados al Museo Pushkin de Moscú y al Hermitage de San Petersburgo, antes de volver al Museo Pushkin en 1995. Schliemann creyó al principio que la segunda capa correspondía a la Troya homérica, ya que parecía haber sido destruida por el fuego, pero estudios posteriores demostraron que la séptima capa era el verdadero escenario de la guerra. También se descubrió que Troya pertenecía al ámbito cultural micénico y prosperaba gracias al comercio, aprovechando su posición estratégica cerca de los estrechos. La obstinación de Schliemann le llevó a cometer errores graves. Centrado únicamente en la época de Homero, destruyó capas posteriores del yacimiento, eliminando restos posteriores al 2000 a.C. Aunque más tarde reconoció su error, esos vestigios se perdieron para siempre. En 1932, el arqueólogo estadounidense Carl Blegen reexaminó el sitio, revelando detalles que las excavaciones del siglo XIX no habían descubierto. La capa más baja data del final del cuarto milenio a.C. y estaba rodeada por murallas defensivas. La segunda capa, la mayor de todas, contenía restos de muros fortificados, puertas monumentales y un edificio de estilo megarón, además de numerosos objetos de oro y plata, como coronas y collares. Después de Schliemann, su colega Wilhelm Dofeld continuó las investigaciones, clasificando sistemáticamente las distintas capas arqueológicas. Desde entonces, numerosos arqueólogos han participado en las excavaciones, que aún continúan. Muchos países europeos consideran a Troya como el origen mítico de sus naciones. Los romanos afirmaban que Eneas, quien escapó de la destrucción de Troya, fundó Roma. También existen leyendas que sostienen que los supervivientes de la guerra de Troya fundaron las Islas Británicas. En la mitología nórdica y germánica, partes del Edda identifican Asgard con Troya, y se cuenta que Thor era hijo de un rey que se casó con una hija del rey Príamo. En la canción de Roldán, la gran epopeya medieval europea, Héctor es llamado el primer caballero de la humanidad.
Las historias de la guerra de Troya se transmiten a través de las epopeyas homéricas. La Ilíada y la Odisea. Aunque la existencia real de la guerra no ha sido confirmada, los hallazgos arqueológicos y los relatos de Homero mantienen viva su leyenda. En 1998, las ruinas de Troya fueron inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.